través de las redes sociales. Que el Señor le bendiga y vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta noche. Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos toda honra y toda gloria porque tú eres digno, tú eres Dios de paz, tú eres el Dios de amor, de misericordia. Venimos ante ti, Padre, reconociendo tu soberanía y pidiéndote, Padre, que tú seas tratando con cada uno de nosotros a través de tu palabra. Permite que podamos escudriñarla, podemos entenderla, podemos obedecerla. Que tú seas bendiciendo, Señor, a cada hermano a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos en el capítulo 3. Vamos despacito, pero intentando interpretar la palabra del Señor y interiorizarla, ¿verdad? Es mejor ir despacio y aprender, no ir con mucha prisa y desaprender, ¿verdad? Bueno, pues estamos en el capítulo 3 del libro de Levítico y estamos en la ofrenda de paz. Esta, la tercera ofrenda de este libro. Y estamos en esta segunda parte de esta ofrenda de paz, o la comunión con Dios. Pues la ofrenda de comunión o la ofrenda de paz. Es lo mismo. Aunque paz tiene otro significado más profundo, que lo vamos a ver en esta noche. La comunión quiere decir esa común unión que hay entre las personas que adoramos a Dios. Entre nosotros tenemos comunión, o sea, común unión, porque adoramos al Dios vivo, y también tenemos esa común unión con el Dios, con el que nos creó, ¿cierto? O sea, lo que quiere decir es que no tenemos enemistad con Dios ni entre nosotros. Tenemos eso en común, ¿cierto? Que adoramos a ese mismo Dios, pero que a la vez tenemos paz con Él y con nosotros mismos. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo y aprendimos que los animales del adorador, la persona que ofrecía esa ofrenda de paz, podían ser macho o hembra. ¿Qué clase de animales se ofrecían? ¿Qué clase de animales? De ganado. ¿Qué más? Oveja y cabra. Bueno, becerro, la del ganado, ¿verdad? Podía ser ovejas o podía ser cabras. Y la diferencia entre la primera ofrenda que vimos en el capítulo 1, recuerda que la primera ofrenda era el holocausto, y esta ofrenda tenía que ser, ¿qué clase de animal? Macho. Tenía que ser macho. Macho, pero Solo macho. Y podía ser de ganado, o podía ser de qué? Podía ser vacuno, podía ser de oveja, ¿cierto? Podía ser de ganado o de oveja, ¿cierto? Pero tenía que ser macho. Sin embargo, en esta ofrenda vemos que podía ser hembra.
Esta es la diferencia, ¿verdad? Podía ser hembra de ganado, de oveja o de cabras. En la primera no habían cabras. En la primera ofrenda, ¿qué había? ¿Qué había? Habían tres tipos, pero no era cabra. ¿El otro tipo cuál era? Ave, pichón de ave. Exactamente, pichón de ave. O sea, ahí no incluía la cabra, pero en esta sí incluye la cabra. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Estos pasos, ¿no? En la primera ofrenda, quiero recalcar para que se nos quede y no se nos olvide los requisitos que había en cada uno. En la segunda era de harina, pan o grano que se traía para ofrecer, ¿verdad?, de esa primicia. Bueno, y en esta que estamos es la ofrenda de paz, que hay más libertad, pero sí que sigue el mismo requisito, sin defecto. Sin defecto. Un animal que no tuviera una pata coja, que no tuviera manchas raras, que estuviera bien saludable, ¿no? El animal, porque era para ofrecérselo a Dios y tenía que ser un animal revisado por el sacerdote, bien observado, que no tuviera defecto ese animal. Bueno, pues viendo ya esto, repasando un poco, también vimos que igual que los hijos de Aarón, el que llevaba la ofrenda tuvo una parte en esa ofrenda de los animales para comer, para participar. Recuerdan que vimos que en la primera ofrenda el animal, ¿cómo tenía que ser ofrecido a Dios? Completo. Hasta las tripas del animal tenían que ser lavadas y quemadas allí en el fuego. Completo al Señor. El que traía la ofrenda tenía también que entregarse por completo, dice, delante de Dios. Esa frase que se repite mucho en estas ofrendas, en todos los sacrificios, delante de Dios. Quiere decir que esa persona tiene que presentarse él también como una ofrenda al Señor, hacerlo de gratitud, voluntariamente, con un corazón sincero, un corazón que reconoce que necesita a un Dios y que él también se entrega, ¿verdad? Que no es, bueno, voy a ir porque quiero complacer a Dios, lo voy a hacerlo porque me obligan. No, tenía que ser, por eso llaman ofrenda voluntaria. Y igual que cuando tú dices, bueno, voy a hacer un ayuno porque yo me siento débil espiritualmente y yo quiero que Dios me dé fuerza espiritual, pues para que Dios me perdone si he cometido alguna falta, o porque estoy enfermo, voy a hacer un ayuno para orar por un familiar mío, ¿cierto? Tú te ofreces voluntariamente a hacer ese sacrificio, nadie te está obligando. Ahora, si tú lo estás diciendo, es que mi hermano me está diciendo que haga ayuno por él, qué pesado, pero bueno, por complacerlo, ¿ve la diferencia? A que tú digas, bueno, que yo quiero hacer un ayuno, lo quiero hacer yo por él, sin que él me lo pida, sino porque te sale de ti, sale de tu corazón. Si tú haces un ayuno porque ese pesado de mi hermano me está diciendo que hago un ayuno por él, para que yo ore por él, lo voy a hacerlo por él, para quitármelo de encima, pues Dios no te va a escuchar, tú vas a pasar hambre. Vas a pasar hambre, porque tú no lo estás haciendo de corazón. Esto es lo que nosotros vemos aquí en estas ofrendas, era delante de Dios, tu corazón entregado a Dios por completo. Entonces, aquí el que ofrecía el sacrificio tenía esa participación podía comer del animal. ¿Qué parte de ese animal no podía comer? Pues según como leímos, si quieren podemos leer nuevamente el capítulo 3, pero quería ir poco a poco para no perder mucho tiempo. ¿Recuerdan cuál era la parte que se quemaba? ¿Cuál? Toda la grosura, ¿verdad?
toda la grosura. Tenían que quemarla. ¿Y cuál era la parte que había que entregarle al sacerdote para que él se la comiera? ¿Cuál era la parte? El muslo trasero y el pecho. Y el pecho. Esas dos partes se la entregaban al sacerdote para que se la comiera. Y el reto de la carne era el que ofrecía el sacrificio podía comerla y traer a su familia, invitar a su familia a comer de esa carne. ¿Ven? Entonces tenemos este animal era dividido en 3 porciones, una para Dios, una para el sacerdote y una para la familia, ¿vale? Entonces esto se hacía para que ellos tuvieran esa comunión. En Levítico capítulo 7, nos vamos allí, el versículo 34, de versículo 7, dice: porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Entonces, esta parte era la que se comían los sacerdotes. Entonces, la ofrenda de paz, en lenguaje original, shelamim, aunque no lo vemos, no está aquí el plural, esta palabra está en plural. Paz. Y se traduce como paces, pacificaciones y también pagos. ¿Ves? Esta palabra, aunque no está en plural, se entiende, se traduce en el plural. Las ofrendas de paz señalaban que Dios estaba reconciliado con el que lleva la ofrenda y que esta persona estaba en paz con Dios. Entonces, para demostrar esa paz que había entre ese que ofrecía el sacrificio y con Dios, el que lleva la ofrenda comía del sacrificio. Imagínate que tú haces la paz con alguien, tienes algún conflicto con alguna persona y tú haces la paz con esa persona. Y para hacer la paz y para estrechar más los vínculos, que tú haces con esa persona, lo invita a comer, ¿verdad que sí? Esa es la forma en que nosotros como seres humanos nos relacionamos con los demás. Qué cosa que nos gusta comer, y es una forma más común de arreglar la cosa con los demás. Entonces, cuando nosotros hacemos la paz con Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Orar, escudriñar las Escrituras, ayunar. Esa es la forma en que nosotros alimentamos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. ¿No es así? ¿Cuál es la forma de un cristiano alimentarse? ¿No es esa, no? Un cristiano que está débil es un cristiano que no se alimenta espiritualmente, porque el alimento espiritual de un cristiano, ¿cuál es? Oración. Pasar hambre. Pasar hambre. Ese es el alimento espiritual de una persona. ¿No es así? Si tú quieres alimentarte espiritualmente, empieza a hacer ayuno, empieza a orar y empieza a escudriñar las Escrituras. Y verás cómo tú te pones, tus músculos espirituales se van a fortalecer, se van a hacer fuertes. Todo lo contrario.
que las cosas materiales, esta carne, si tú quieres alimentarla y quieres echar músculo, carnalmente, físicamente hablando, empiezas a meterle mucha grasa, a comer muchas cosas con grasa, mucha proteína, verás cómo tu músculo físicamente se van a poner gordos, ¿no? Entonces hay la forma de nosotros alimentarnos, ¿verdad? Entonces las ofrendas de paz, se ofrecían por 3 causas. Levítico capítulo 7, versículo 12, para dar las gracias al Señor. Levítico 7, versículo 16, cuando se hacían votos. Y Levítico 7, versículo 16 también, como ofrenda voluntaria. Lo vamos a ver, vámonos al capítulo 7 y vamos a verlos aquí, versículo 12 de capítulo 7. Versículo 12 dice: si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia tortas sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasada con aceite. ¿Ven? Si se ofreciere en esa forma, ¿verdad?, de gracia. En el versículo 16 nos dice: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Entonces ve como esa ofrenda voluntaria, ¿no?, que se tenía que hacer. Entonces vemos que la razón por la que se ponía la mano sobre su ofrenda era para reconocer su necesidad de estar en la presencia de Dios. No era identificación por pecado. El animal lo representaba ante Jehová. Esa era la condición. Me gustaría leer los primeros versos de capítulo 3 para los que no estuvieron el miércoles pasado y así podemos entender mejor. De todo hasta el capítulo 17 son los mismos requisitos para cada una de esas ofrendas. Si fuera los mismos requisitos para el becerro, era para la oveja y también era para la cabra, los mismos requisitos. O sea, si leemos los 6 primeros versos, podemos entender cuáles eran esos requisitos y por qué. Dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. ¿Ven? Entonces,
Una pregunta, Versículo entonces 6. la ofrenda era la grosura. La grosura. La grasa, porque ellos Era se lo que comían se le ofrecían a Dios. Recuerdan que la grasa era la parte más especial del animal. Era lo que le daba ese sabor, ¿no?, especial a la carne. Normalmente, si hablábamos de la patata frita, la carne frita no tiene el mismo sabor que si fuera en el horno, ¿verdad? Sí, yo leí que en la antigüedad, o sea, además en la grasa que se almacena la energía. Es como diciéndole, yo te doy mi energía. O sea, como yo ponía la mano en el animal, lo que ellos estaban diciendo, yo te doy todo lo que soy a ti. Y entonces la ofrenda era la grasa, lo demás se lo comían. Así es. Vimos también que se le mandaron al pueblo de Israel. Estuvimos viendo también en Nehemías y ¿cómo se llamaba? Y Esdras, cuando ellos celebraron la Pascua, después que regresaron cuando estaban en el exilio, ellos le mandaron al pueblo a que se alegrara, que comieran dulce, que comieran grasa y que bebieran vino para que se alegraran, porque era fiesta solemne a Jehová. Entonces, la grasa y los dulces producen esa energía que nuestro cuerpo necesita para estar alegre, ¿cierto? Y si le meten el vino, pues mucho más, ¿no? Mucha más alegría. Entonces, la razón por la que se ponía la mano sobre la cabeza del animal, pues era esa, ¿no? Era esa, para que la persona recuerdan que tenían que tener una relación, ¿no?, para que se identificara. No era para perdón de los pecados, como el otro sacrificio que la ofrenda, que es para perdón de los pecados. Ya luego lo vamos a ver, que son muy diferentes estas dos ofrendas. Esta es una ofrenda de paz, para tú estar en esa comunión con Dios. Una preguntita que tenemos aquí para que podemos ya participar todos. ¿Ustedes creen que los israelitas podían hacer estos sacrificios sin el sacerdote? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo podían hacer? No, que tenían que ir al sacerdote para poder hacerlo. Bueno, era una ofrenda de paz. Si era una ofrenda de ¿Se paz. ponían en huelga los sacerdotes? ¿Qué? ¿Se ponían en huelga los sacerdotes? No podía. Los sacerdotes tenían que estar ahí para ofrecer sacrificio a Dios. El estatuto perpetuo, y tenían que hacerlo los sacerdotes. No podían hacerlo una persona. Imagínate los sacerdotes rebelados contra Dios. Sí, era como que a nosotros nos gusta ir por libre. Y Dios le está diciendo, no, por libre no, a mi manera. El sacerdocio es una institución. O sea, en la Biblia hay instituciones como eran los reyes, los profetas, los jueces, y el sacerdocio es una institución que representa a Cristo. O sea, sin Cristo no podemos venir a cantar, como decía la hermana. Si ni siquiera nos pondría el querer. Y tenemos que tenerlo claro, porque hay religiones que sacan a Cristo. Y es que no, sin el sacerdote no se podría hacer nada. Así como una iglesia sin estar en el centro Cristo funcionaría. Y la pregunta confronta, porque muchas religiones sacan a Cristo, solamente ponen a Dios o ponen otros dioses. Y es que no, porque igual que se necesitaba el sacerdote para que ofreciera, necesitamos a Jesús para nosotros también tener el acceso a Dios. ¿Quién más? Sí, añadiendo algo a lo que ahora dice, y es que según veo, los sacerdotes eran puestos por Dios, y todas las instituciones estaban ordenadas bajo la ordenanza
bajo la obediencia a Dios. Pero es que ahora lo que mirándolos así, ¿no? Veo que hay muchas cosas que están puestas por el hombre, no por Dios. Y es ahí donde se saca la esencia de lo que es Cristo, ¿no? De lo que es Dios en nuestra vida. Y otras veces lo ha puesto Dios, pero ellos han sacado a Dios y se han puesto ellos en otra ocasión. Así es. ¿Alguien más quiere participar? Lo podían hacer sin un sacerdote. Era una ofrenda de paz. Nosotros hoy día no necesitamos sacerdote, lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Sí, porque ya Cristo es ¿Dónde para sacerdote. siempre? Pero antes no estaba Jesús. No lo podían hacer, necesitaban un sacerdote que lo hiciera. O sea, de que el que ofrecía la ofrenda, ¿cuáles eran los pasos que tenía que dar? El que hacía la ofrenda, ¿cuáles pasos tenía que dar? No era solamente decir, oye, que en la finca tengo un becerro que lo quiero ofrecer como una ofrenda de paz. Tenía que esforzarse, crear ese animal, llevarlo allí, degollarlo, y tenía que tener su esfuerzo, tenía que esforzarse para hacerlo. Así es. No era decir, tengo un animal que lo voy a ofrecer, vengan a buscarlo. Imagino que si en este tiempo se hiciera, ¿cuántas personas no harían, no? Vengan a buscarlo, imagínate tener que ir a buscarlo allí para venir a sacrificarlo. Ahora estamos muy cómodos, ¿no? Pero Dios exigía que esa persona tenía que tener un esfuerzo, tenía que esforzarse en hacer esa ofrenda, criar el animal, o a lo mejor lo podía comprar, también se podía comprar el animal, si no tenía, porque no todo el mundo criaba animales. Pero era parte de la El que no criaba animales tenía que comprar ese animal y traerlo. De hecho, habían lugares a donde iban la gente a comprar animales para ofrecerlo, que venían de lejos. Imagínate que cuando ya el templo estaba preparado, porque estos requisitos que Dios le está dándole aquí al pueblo de Israel, ellos no criaban ganado la persona, quiero ser específico. En el desierto, toda la familia no tenían un lugar donde criar animales. Los animales que tenían estaban todos juntos en común, ¿no? Los pastoreaban todos juntos. Cada pastor conocía sus animales, pero allí todo el mundo no estaba criando animales, todos tenían en el desierto animales. Ellos iban por ahí, iban caminando, iban mudándose en casas de campaña, ¿no? Y tenían que llevar esos animales a lugares a donde podían encontrar pasto. Pero cuando ya estaban establecidos en la tierra prometida, porque esto que Dios le da aquí al pueblo de Israel, todas estas instrucciones son para cuando ellos estuvieran en la tierra prometida, ¿verdad? Que pasaron 40 años en el desierto y que ahí en el desierto ellos tenían que coger de los animales que estaban allí. El que no tenía animal tenía que comprar. Ahora, pregúntame, ¿y de dónde sacaban recursos para comprarle un animal al otro en el desierto? ¿No? Me imagino que harían trueque, no lo sé. La Biblia no especifica la forma en que, cómo ellos conseguían para comprar el animal para venir a ofrecérselo al Señor. Pero quiero que se nos quede en la mente que todas estas instrucciones que Dios le está dando eran para cuando ellos estuvieran allá, ya establecido en su tierra. Así que este hombre que sacrificaba ese animal tenía que hacer esfuerzo de conseguir el animal, tenía que traerlo, tenía que poner su mano sobre la cabeza
para identificarse con ese animal, en el significado de tener esa relación con Dios, identificarse, ¿verdad? Tenía que matar ese animal, le cortaban la vena principal, tenían que desangrar el animal y luego tenía que quitarle toda la piel a ese animal, ¿verdad? Prepararlo para que... Y los sacerdotes lo que hacían era rociarlas, coger la sangre del animal, rociarla sobre el altar y quemar la parte del animal que ellos tenían que hacer, ¿no? Por eso Dios le está dando esos requisitos, ¿verdad? Para que ellos pudieran acercarse a Dios. Entonces, el sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo. Solo un sumo sacerdote perfecto podría representar adecuadamente a Dios ante el hombre y al hombre ante Dios. Jesús no era hombre como nosotros vamos a decir, sino que Él era perfecto, sin pecado, sin ninguna relación con el pecado. Sin embargo, a diferencia de los sacerdotes levíticos que debían ofrecer que debían de hacer y ofrecer el sacrificio, y aún por ello mismo Jesús solo necesitó ofrecer su sacrificio una sola vez. Jesús no ofreció sacrificio por él. El sacrificio de Jesús, ¿por quién fue? Fue por nosotros, porque él era perfecto, no tenía pecado. Entonces, como él era perfecto, logró así la redención eterna para todos aquellos que se acerquen a Dios a través de él. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 lo vemos que hizo perfectamente y para siempre un solo sacrificio, ¿verdad? Dice con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. ¿Sí lo ven? Una sola vez, un solo sacrificio y no por él. Sin embargo, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por ellos y también por las personas. Y Jesús lo hizo solo para nosotros. Entonces, fijémonos dónde se ofrecía cada sacrificio. ¿En dónde? Dice a la puerta, ¿verdad? En el versículo 2, la puerta del tabernáculo. ¿Delante de quién? De los sacerdotes. Delante de Jehová, versículo 6 y versículo 12. Significa en la presencia de Jehová. O sea, cuando ellos estaban ofreciendo ese sacrificio, Dios estaba ahí, presente, viendo la actitud de esa persona. ¿Con qué actitud estaba ofreciendo ese sacrificio? Entonces, el adorador estaba en la presencia de Jehová, se dice pronto, ¿verdad? En la presencia de Jehová. Pero ¿qué significaba eso, en la presencia de Jehová? Significaba que Dios veía sus motivaciones, examinaba su corazón. Dios miraba dentro de esa persona, al igual que como Abel ofreció el sacrificio y vemos que dice que Caín también ofreció una ofrenda voluntaria, los dos ofrecieron voluntariamente ofrecer la ofrenda y Dios se agradó de el corazón de Abel porque Abel lo entregó la ofrenda y él también se entregó. Sin embargo dice que la obra de Caín, lo que había dentro de Caín, no era de agrado a Dios. A Dios no le agradó, pero no fue, muchas veces malinterpretamos que decimos que Caín trajo lo que él quiso. No, pero Caín igualmente trajo de lo mejor que él tenía de cultivo, pero su corazón no estaba bueno.
Su corazón estaba dañado. A Dios no le agradó, fue la actitud, porque Caín no se entregó. Lo hizo por cumplir, pero él no se entregó. Entonces Dios siempre quiere ver esa entrega total. Mira, muchas veces cuando nosotros estamos en un apuro, estamos pasando por una prueba, una aflicción, una enfermedad que igual nos puede costar la vida, y nosotros nos vemos ahí en esa situación, nosotros empezamos: Señor, quítame esto, si tú me lo quitas yo te voy a servir todo el resto de mi vida, te voy a buscar, te voy a adorar todos los días, voy a estar de rodillas, voy a ayunar, voy a evangelizar, voy a hacer, y empezamos a ofrecerle muchas cosas a Dios. Y una vez que empezamos a mejorar, se nos va olvidando. Y una vez que ya estamos bien, volvemos a hacer la vida normal y ya nos olvidamos de tener esa relación personal con Dios como cuando estábamos apurados. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa muchas veces que cuando tengo mucho dolor empiezo a meter pastilla, pero una vez que ya el dolor se quita, que ya me siento bien, ya la pastilla ya se olvida. Ya ni me acuerdo yo que existen pastillas por ahí. ¿Ya ha pasado alguna vez? Pues muchas veces nos sucede así también espiritualmente. Se nos olvida, cuando estamos en la necesidad empezamos a buscar. Pues Dios quiere que nosotros seamos fieles en todo momento, que nuestro corazón esté entregado al Señor. En el versículo 5, ¿a qué se refiere con holocaustos? Versículo 5 dice: y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Escucha bien, te lo leo otra vez, porque lo que vamos a analizar es a qué se refiere con holocausto. Aquí en este verso dice: los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. ¿A qué se refiere? A la ofrenda quemada. ¿La ofrenda quemada? Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí lo dice, que ellos ofrecían, era para siempre tenían que ofrecer un sacrificio, un holocausto por la mañana y por la tarde. Y entonces en la mañana el sacerdote lo hacía, y ahí encima era que hacían las demás cosas. A mí fue lo que más, yo no lo había visto en mi vida, y he leído Levítico 5 veces. O sea, llevándolo a nosotros, ya Cristo hizo el sacrificio, o sea, nosotros ahora estamos en ese fundamento, creo que dice Pablo, y me da muchísima paz, porque a veces uno quiere como uno en su fuerza. Ya Jesús puso la base, que fue su muerte en la cruz, como ese holocausto. Aquí ellos hacían el holocausto, y ese día el sacerdote hacía la ofrenda de paz, o la ofrenda que tenía que hacer, ¿no? Entonces, encima de ese sacrificio, que él abría como la entrada a Dios, el sacerdote, entonces ellos ofrecían. Jesús es el sacerdote, se ofreció, Jesús es la ofrenda también. Y nosotros ahora ofrecemos, participamos de la cena del Señor, oramos y todo, porque Jesús ya hizo la base. Él se ofreció todo en el altar por nosotros. A mí, eso fue lo que me hizo en él. ¿Alguien más? Tremendo, ¿verdad? Primero los sacerdotes tenían que hacer por la mañana un sacrificio, un holocausto de paz, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. Presentarnos a rodillas. Orar. Darle gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Ahí te la ponen en disciplina. Cuando nosotros nos levantamos, si se te olvida orar, ha olvidado lo mejor del día. Si se te olvida orar cuando tú te levantas, ha olvidado lo mejor del día. Porque cuando tú te despiertas, antes que nada, debería de orar, darle gracias al Señor por permitirte ver un nuevo día.
¿Cuántas personas se han echado a dormir por la noche y no Se han levantado. han podido despertar? Así es. O sea, que lo primero que nosotros debemos de hacer es darle gracias. Lo primero que los sacerdotes tenían que hacer por la mañana era hacer un sacrificio de gratitud al Señor. Y por la tarde también tenían que volver a hacer otro sacrificio de agradecimiento al Señor. Entonces, este sacrificio es lo que se refiere encima del holocausto, se refiere al holocausto diario. El cordero que se ofrecía cada mañana, lo hacía el sacerdote antes que cualquier otro sacrificio. Y encima de ese fuego que ya estaba ahí, tenían que poner más leña y entonces echar la grosura de este animal con los riñones. Entonces, y cada tarde también el holocausto es un tipo del sacrificio de Cristo. Cristo ya se ofreció por nosotros, nosotros lo ofrecemos, hacemos sacrificio vivo para estar en comunión con nuestro Dios. Y es muy importante, hermanos, que podemos también observar, el sacerdote rociaba sangre sobre el altar, aunque esto no era una ofrenda por el pecado. Sin embargo, los del pueblo de Israel deberían tener presente la sangre del holocausto de la mañana. Nosotros no perdamos de vista la muerte de Cristo como la propiciación por nuestros pecados. Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Voluntariamente, Él se ofreció. Igual que la sangre de este animal tenía que ser rociada, la sangre de Cristo fue rociada sobre ese madero en el cual Él fue crucificado. Otra preguntita: ¿dónde ves que Cristo es el sumo sacerdote y la ofrenda perfecta aquí en este capítulo? ¿Dónde lo puede ver? ¿Lo puede ver? ¿No lo puede ver? Ahí está. Mira, algo que nosotros aprendimos cuando estudiábamos teología es que en cada texto bíblico, en cada capítulo, en cada pasaje bíblico que tú leas, tienes que encontrar a Cristo. Si en ese texto bíblico que tú has leído, tú no encuentras a Cristo, no lo has profundizado, no lo has buscado. En cada pasaje bíblico tiene que estar Cristo presente. Te leas Génesis capítulo 1 y en los primeros 3 versos ya encontraste a Cristo. ¿Sí o no? En Juan. ¿Sí o no? Dios estaba hablando. Yo hablaba cuando estaba creando todas las cosas. ¿O no? Y Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que allí ya, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea que ya en el capítulo 1 de Génesis, en los primeros versos, ya yo tengo que encontrar allí a Jesús. Y en cada pasaje bíblico, en el capítulo 3 de Génesis, allí está Jesús también. Cuando Dios está hablando con la serpiente y a la mujer le da una promesa. Y esa promesa era Jesús. Y seguimos, y en el capítulo 8 encontramos también a Jesús. El arca. El arca donde se salvó Noé y toda su familia. Y nosotros somos salvos, ¿por qué? Y la Biblia dice que el arca representaba a quién? A Jesús. O sea que en cada pasaje bíblico de la Biblia yo tengo que encontrar a Jesús. Aquí en este capítulo 3 y en cada uno de estos sacrificios nosotros tenemos que encontrar a Jesús. El verso 8.
del capítulo 3, está el sacerdote cuando rocía la sangre, y tiene que rociarla con los dedos. Capítulo. ¿Quién más? Digo que debe ser, ¿no? Debe ser una parte, no sé, para mí, no sé, difícil por coger un arma y cortarle al animal. Yo es que me muero de lloro ahí. Y digo, y me da nostalgia porque pues esos corazones también cuando cancelaban al Señor, ¿no? Que le pegaban. Y yo digo, wow, eso debe ser tremendo. La ofrenda, esa es la ofrenda. Sí, esos corazones, ya, que cojan un latigazo, porque una cosa es que la película lo demuestre como la pasa en la Pasión de Cristo, pero la palabra dice otra cosa más fuerte, que cojan y boom, y que la carne de él salga por ahí. Uy, eso. Yo no puedo con eso. Se lo voy a poner fácil. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? Cristo es el sumo sacerdote, porque sin el sacerdote tú no puedes hacer sacrificio. Y el sacerdote era como el mediador entre los israelitas y Dios. El intercesor. Y hoy Cristo es el sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Es el mediador, dice Timoteo, entre nosotros y Dios. Entonces ahí se ve que Cristo es el sumo sacerdote para nosotros. Y también la ofrenda, o sea, él hace también de la ofrenda, como dice Catalina. Él es el que muere para que nosotros tengamos paz. Y es muy bonito. ¿Qué más es Cristo para ti? Pastor, pero ahí yo me pregunto, ahí entrará, como dice la palabra, que ellos tenían el corazón como duro, como una cerviz, ¿no? Como, El pueblo de Israel. sí, como duros, como como digo yo, tiene que ser así, porque para coger como lo trataron a él, Duro de cerviz. duro de cerviz, y digo no es yo, solamente el pueblo de Israel, es que hoy el mundo. También nosotros. exactamente, pero Sí, también nosotros. ¿Qué más es Cristo para ti? Aquí Pero en en este este capítulo, texto. en este texto bíblico. paz. ¿Quién más? La paz. Hay una canción que dice, mi paz ha quebrado toda mi cadena. ¿La has escuchado? Mi paz, mi paz. Efesios capítulo 2, versículo 14 y versículo 16 dice, porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en mí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. ¿Cree que Pablo está diciendo esto porque quiere decirlo? Recuerden que Pablo era un erudito de la ley. Y Pablo se está refiriendo a este capítulo 3. Este capítulo 3, a esa ofrenda de paz que representa a Jesús como sumo sacerdote, como ese que se ofrece para hacer la ofrenda de paz. Es también ese animalito, ese cordero o ese becerro, ¿verdad? Y reconcilia. Y él mismo se ofrece también voluntariamente para hacer la paz con Dios y el hombre. O sea, aquí vemos a Jesús en todo. En todo. En el animal, en el que se ofrece para ofrecer ese animal, hacer su ofrenda. Y también, En la sangre. Y la puerta, porque ellos se ponían en la puerta. También o sea, la puerta, también Jesús es la puerta. Nuestro pecado no deja pasar más allá. Y todo era delante de la carpa, ¿no? Del tabernáculo. Amén. Jesús dijo en Juan 10, yo soy la puerta. Ellos lo entendían muy bien. Nosotros ahora estamos pillándolo, pero era porque ellos en la puerta era donde se acercaban a Dios. Jesús es la puerta, es el sacerdote y es Es el tabernáculo. Eso lo aprendimos ayer. Eso lo aprendieron allí.
es el tabernáculo, Él es el altar. Es tremendo, ¿verdad? Todo representaba a Jesús. O sea, Jesús lo vemos aquí en esta ofrenda en lo mínimo detalle, hermano. Es tremendo, hermano. Que después cuando vemos en el templo con las 12 puertas también es que tiene lo mismo, ¿no? Está la puerta de las ovejas, puerta de las aguas, ¿no? Son 12 puertas y cada puerta tiene ese significado, ¿no? Es que todo, desde que Dios le sacó de Egipto, en el desierto, fue dando la instrucción a Moisés de cómo tenía que celebrarse, y todo estaba dirigido hacia cuando ellos estuvieran ya en Jerusalén, que era hacia donde ellos iban, pero iban practicándolo en el desierto. Así es. Bueno, entonces vemos que este sacrificio hacía la paz con Dios. La persona que se ofrecía, ¿verdad?, para hacer el sacrificio. Y Jesús hace la paz con Dios y el hombre. Él mismo, ¿verdad?, para hacer la paz. Consigo mismo, dice el tesorero. Dios con este sacrificio continúa acercándose al pueblo, aunque ellos lo rechazaron en el monte Sinaí. Este sacrificio celebraba la paz con Dios a pesar del pueblo. Si el pueblo era duro, como decía la hermana, duro de servir, pero Dios tenía ese medio de gracia para acercarse a ellos y para que ellos se acercaran a Dios. Dios no le quitó, Dios no le dijo, bueno, pues como ustedes son un pueblo rebelde, y lo vemos cuando ellos hicieron el becerro de oro, que Aarón dijo, es que el pueblo de Israel, el pueblo trajo todas la prenda, lo echamos ahí y salió ese becerro. Esa fue la excusa que usó. Y la ira de Dios se encendió sobre el pueblo de Israel y Dios lo iba a destruir. Y Moisés le dijo, no. Y Moisés rogó a Dios y Dios lo perdonó. Aún así Dios no lo destruye y Dios sí dejó el medio de gracia ahí para que el hombre se reconciliara con Dios y Dios con el hombre. Es que aún Moisés es un tipo de Cristo. Amén. Entonces, este sacrificio celebraba la paz con Dios a pesar del pueblo, de lo duro que era. Jesús es la fuente de paz con Dios a pesar de los seres humanos, a pesar de nosotros. Imagínate lo perverso que somos, lo duro que somos, ¿verdad?, para servir a Dios. Y Él tiene el medio de gracia ahí, Jesús. Paz con Dios. La paz con Dios significa que nuestra deuda por el pecado ya ha sido cancelada y Dios nos ve como justos por Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Para tener solo debemos tener fe en el sacrificio de la cruz y de tratar de obtenerla por nosotros mismos. Tenemos que hacer, ¿verdad?, ese esfuerzo para que nosotros podemos tener. Colosenses 2:14. Vamos a ver, dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. O sea que había un acta de nuestros decretos que decía, Abel no es digno, Abel es culpable, por lo tanto merece ir a la muerte eterna, al lago de fuego junto con Satanás. Sin embargo, como por fe yo he creído que Jesús murió por mí y que yo puedo
alcanzar perdón de mi pecado y tener paz con Dios a través de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? La anuló. Esa acta del decreto que sentenciaba mi culpa. Y ahora yo puedo tener paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. Paz de Dios. Paz de Dios. Es aquella que sobrepasa todo entendimiento, dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice el texto bíblico? Guardará en completa paz a todo aquel que cree en él. Pues es un estado del alma por saber que Dios guarda en perfecta paz a todos los que en él perseveran, hermanos. Si tú perseveras en él, puedes estar seguro que Dios te va a guardar en completa paz. La ofrenda de paz es tipo de Cristo, quien ha hecho la paz por nosotros por su sangre y sacrificio. Todos los que están sin Cristo son enemigos de Dios. Están lejos de Dios. Creo que Jesús en varias ocasiones dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿No? Todo aquel que no está a favor de ese sacrificio de Jesús y que no ha echado mano de él por fe, está enemistado con Dios, lejos de Dios. Y podemos ver, digo que como muchas congregaciones han sacado este texto de contexto y han puesto de él un pretexto. Así es. Podemos ver que esta ofrenda acercó a Dios, al sacerdote y al pueblo. A ambas cosas. Porque el mismo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, para estar él en comunión, en paz con Dios, en santidad. Y Dios se acerca al sacerdote. Y ese sacrificio ofrecido, entonces une al pueblo con Dios, trayéndolo a nosotros hoy. Nos da la comunión que el creyente en Cristo tiene con Dios y con sus hermanos en la fe, con base en la muerte de Cristo en la cruz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, nosotros encontramos que dice: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Escucha lo que dice. Hemos visto y hemos oído. ¿Y qué fue lo que ellos vieron y oyeron? Para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escuchando. Comunión. Entre ellos, con el Padre y con ¿quién? Y con Jesucristo. Cristo es una ofrenda voluntaria de paz. Cristo, el Señor, vino a morir voluntariamente y es el único capaz de salvarnos de una vez para siempre. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos y para siempre a los que son santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Así como Israel, para estar en paz con Dios, tenía que hacer este sacrificio voluntario, el creyente hoy tiene que aceptar a Jesús en su corazón. Él es la única base de paz con Dios. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 20. Jesús hizo la paz con Dios mediante su cruz, dice, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existen en el cielo
y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Hizo la paz con los que están arriba y con nosotros. A través de un solo sacrificio y a través de un solo medio. Jesús. Jesús. Y esto es bueno que nosotros podemos entenderlo, hermano. Que no hay más sacrificio, que no hay otro medio por el cual nosotros podemos hoy día hacer la paz con Dios. Solamente aceptando a Jesús. Él es nuestra paz. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Paz. Tiene la vida. Tiene vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida, hermanos. Entonces, si tú quieres tener vida, tú quieres tener paz, tú quieres tener comunión con los demás y con Dios, solo hay un solo medio, que se llama Jesús. Él es nuestra paz, Él es nuestra comunión, Él es nuestro Salvador, Él es todo lo que tú quieras decir y pueda entender. Él es nuestro sacerdote, Él es el que ofrece por nosotros el sacrificio. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, nosotros no lo podemos hacer, hermanos. Nosotros no podemos decir, es que yo te voy a dar mi vida en el futuro, yo te voy a ofrecer en el futuro. No, Dios es un Dios del presente. Dios es un Dios de ahí, del momento. Y lo único que nosotros podemos ofrecerle a Dios, ¿sabe lo que es? Nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo único que tú le puedes ofrecerle a Dios es tu corazón. No hay ningún otro sacrificio más valioso para Dios. O sea, yo puedo ofrecer muchas cosas a Dios. Hay muchas alabanzas que dice, quiero levantar a ti mis manos. Oh, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. ¿Cierto? Levantamos nuestra mano. Pero en realidad Dios lo que quiere es que tú levantes tu corazón. Las canciones deberían decir, levanto mi corazón a ti. Entrego mi corazón a ti. En vez de decir, levanto mi mano, debería de decir, levanto mi corazón, entrego mi corazón a ti. Porque Dios no quiere ver una mano levantada ahí. Y a veces se nos cansa la mano de tanto tenerlas así y tú dices, voy a aguantar aunque se me rompa. Dios no quiere eso. Dios quiere que se te rompa tu corazón, que tú entregues tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que tú lo hagas. Sí, yo escucho mucha gente que dice, la mano se me cansaba, sentí un peso en la mano que yo no aguantaba y aunque se me rompan, ahí aguanté. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que se te rompa tu corazón. Que tú levantes tu corazón. Y tú le adores de todo corazón. Entendemos de manera literal que es levantar la mano y nada más. Yo creo que la manera correcta es el corazón. Aunque, es el corazón lo que Dios quiere. Se quiere levantar la mano, de nada va a levantar la mano con el corazón caído. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Amén.